Bienvenidos sean todos ustedes. ¡Oli! Aquí todo. ¡Vientos! ¡Agárrate! El inmortal. Pero no, había como una corriente de aire alrededor. ¿No lo viste eso? Bueno, ese también hace. Que el brujo se me hace que... Ese es el brujo. No, bienvenidos. Vientos huracanados era de... Este Munra decía, vientos de no sé qué, conviertan este cuerpo en Munra, el inmortal, ¿te acuerdas? Antiguos espíritus. Ah, bueno, eso, Vientos huracanados era de Mazinger Z. Estoy mezclando las comiquitas, perdón. Sí. Por favor, bueno, bienvenidos. Información inmediata de la selección mexicana de fútbol. León, sí llegaste porque se te había ponchado la llanta, ¿no? Sí, hermano, pero afortunadamente la talacha en México es muy eficiente, entonces rápido, mira, con unos 40 minutos se detectó un buen boquete, afortunadamente bien parchada y estamos listos y sobre todo muy animados de estar aquí en Generación F. ¿Cómo nos damos cuenta que León está del otro lado del estadio? Allá no hay viento, acá sí. No tiene un asistente de producción tapando el viento también. ¿No viste eso? Casi se cae la lámpara, Diony, no mientas por convivir. Qué bien, no seas de mala suerte, por Dios. Solo te digo algo, había un clima tranquilo. Me voy a despeinar. Dijeron que iban al aire, ¿no? Sí. No, pero si a León se le ponchó la llanta y cuando íbamos a León, no somos nosotros, es León. O es porque somos un torbellino. Eso también. Es porque Caro era el inmortal y esos espíritus malignos. Sí. Pues ya me confundí, era más que ayer en la cosa. A ver, León, saludos. ¿Qué información hay? ¿Qué hizo hoy la selección mexicana? ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Qué nuevas hay? Sí. Andan muy amenos, A ver, Álvaro, dijimos, ¿no? Entrenamiento a puerta cerrada y Javier Aguirre aprovechó que el reglamento FIFA le permitía, cambiando de ronda, es decir, acabando la fase de grupos e iniciando los 16avos de final, cerrar 2 prácticas de la semana. Entonces Javier Aguirre dijo, perfecto, ni sábado ni domingo abrimos. Entonces hoy hizo el táctico, Álvaro. Me dicen que hay esencialmente 2 posiciones en donde pudiera haber movimientos y digamos que hay 3 jugadores para 2 puestos en uno y también otros 3 jugadores para 2 puestos en el otro. ¿Cómo formaría la selección mexicana? Raúl El Tala, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, Johan Vázquez central por izquierda, César Montes central por derecha, en medio campo Eric Lira en compañía de Luis Romo y de Gil Mora y en el ataque Raúl Jiménez con Roberto Alvarado y Julián Quiñones. ¿Cuáles son esas dudas? Si Edson Álvarez entra, puede hacerlo ya sea por Montes en la central por derecha o también por Lira en la posición de volante de contención. Entonces te diría que entre Lira, Montes y Álvarez, 2 van a jugar, 1 terminará en el banquillo. Y también en cuanto a los interiores, si no fueran Romo y Mora, el otro que probó fue Álvaro Fidalgo. Entonces lo mismo, entre estos 3 jugadores van a estar los 2 volantes seguramente que acompañarán al recuperador en ese medio campo mexicano. Mi León, un abrazo. ¿Qué sabes de cómo se sienten al interior de la selección, de que todo parece indicar que el rival será Ecuador, mi León? Segundo de las eliminatorias en Conmebol, que solo permitió 5 goles en 18 partidos eliminatorios en Sudamérica. Uno cuando pensaba que México sea primero para que se quede en el Azteca, pero luego para que le toque un tercer lugar, quizá como Irán, como Argelia, como Congo, no como Ecuador, ¿no, León? ¿Cómo están en ese sentido en la selección nacional mexicana? Totalmente, Sergio, totalmente. Y a ver, fue tan complejo el sistema que elaboró la FIFA para definir quiénes iban a enfrentar a esos mejores terceros lugares que muy poca gente lo comprendió a cabalidad. Había, como les decía, ¿no?, el multiverso del Doctor Strange, haciendo referencias a películas o series de televisión, que daba 495 posibilidades. Y dentro de las 495 dependía qué mejores terceros lugares se metían, ¿no? Si Escocia, todavía con la combinación de resultados de rebote se mete, pues será Escocia. Luce muy improbable, según fue 97.9% probable Ecuador, 2.1% Escocia. Si Escocia clasifica, será Escocia aquí el martes. Si no, todo indica que es el equipo de Ecuador. Entonces será el tri contra la tri. Y lo que te digo es que parece un tanto injusto, ¿no, Sergio? Yo creo que ese es el sentir, por lo menos dentro del centro de alto rendimiento, de decir, bueno, hicimos una fase de grupos fantástica, 9 de 9, 6 goles a favor, ninguno en contra, y de repente el rival, pues es como un segundo lugar de otro grupo disfrazado de tercero, ¿no? León, te mando un fuerte abrazo. A ver, ¿cuál sería el plan, sobre todo en la generación de goles? Porque estamos hablando de enfrentar a una selección que defensivamente es muy ordenada y que quizá no ha tenido el mismo paso en esta Copa del Mundo que en la eliminatoria, pero ya en fase de eliminación directa supongo yo que van a salir con todo. No, coincido contigo, Caro. Creo que si nos fuéramos a las líneas de apuestas, voy a esperar a que nuestro compañero John Sutcliffe se incorpore mañana, que hoy la producción le dio día de descanso a Johnny. Te voy a decir que le juegues a las bajas, ¿no? México ha recibido 2 goles en 11 partidos del 2026, contando los 8 de preparación y los 3 de esta fase de grupos donde mantuvo la valla invicta. Entonces, es lo mismo, es una de las virtudes de Ecuador y yo creo que pasará también por el juego físico, medio campo, pero también por ese jugador que tenga la calidad suficiente para romper
romper el partido. Y creo que por ahí Gil Mora, sobre todo la segunda mitad que hace contra la República Checa, puede ser el jugador clave de ese medio campo, ¿no? Si Gil Mora toma el balón y se quita un par de rivales, o toma el balón y mete un pase filtrado con ventaja, como en el primer tiempo a Roberto Alvarado, que termina enviando el Piojo el balón desviado, creo que ahí será en buena medida parte de lo que podrías decir un partido de 1-0 o un partido 0-0 y que se vaya a la larga y a los penales. Sí, claro, yo creo que hoy hay más preocupación que decir, híjole, y si hubiéramos sido segundos y vamos contra Canadá en Los Ángeles, que es la segunda casa de México. Fue contra el 86, ¿no? Sí. A la contra. Entiendo que después de esa fase perfecta, primera vez de un mundial que México hace 9 de 9, no recibe goles, mete 6, pues de pronto se puede caer en el exceso de los ánimos triunfalistas de fuera del interior de la selección. Lo puede hacer la afición, lo puede hacer un sector de la prensa. Pero Aguirre, ¿qué tanto les ha dicho al grupo para no excederse en esos ánimos triunfalistas? Hey, no hemos ganado nada, pies en la tierra y no puede haber exceso de confianza. Y te lo repiten como pericos los jugadores, eso que dijiste, ¿eh? O sea, no hemos ganado nada. Avanzamos de ronda, perfecto, pero para hacer historia, por lo menos hay que dar 2 escalones más, ¿no? Porque México, claro, otros formatos, 4 partidos en 1970, 5 en 1986, pero en ambas ocasiones cuando fue sede llegó a los cuartos de final. Y aquí para llegar a los cuartos tienes que jugar 6 partidos, ¿no? Incluyendo ese mismo de esa ronda. Entonces sí, yo te diría, mi querido Diony, que Javier ha sido muy estricto con el grupo en esa parte, ¿eh? En decir, mentalidad, 0 excesos de confianza, 0 triunfalismos. Una cosa es el buen rollo, el buen ambiente, que si bromean los jugadores entre ellos o hasta con la prensa, que andan bastante jocosos ahí en el CAR cuando tenemos los entrenamientos abiertos, y otra muy distinta, que no se lo tomen muy en serio. Y creo yo, Diony, que hay una cosa que es clave en todo este tema. Si el rival, vamos a pensar, ¿no?, que hubiera sido Argelia, que hubiera sido Cabo Verde, que hubiera sido, si se hubiera metido Arabia, que hubiera sido, no sé, Curazao, Haití, no sé, hasta Escocia, ¿no? A lo mejor ese ánimo de decir, mira, pues somos amplios favoritos, pues a lo mejor puedes caer en un exceso de confianza, ¿no? Y en cambio, al saber que es Ecuador, no hay margen de error. Es Ecuador en un partido te echa, Álvaro, rápido, ¿eh? El plan sigue de que Rafa Márquez continúe al frente de la selección mexicana de fútbol. ¿Ese plan continúa? ¿Se mantiene? Mira, hay un plan para que Rafael Márquez continúe como director técnico de la selección, sí. Ese no es el plan de todos los dueños, Álvaro, ¿eh? Ese no es el plan de todos los dueños. Y tiene que llegar la asamblea, y en la asamblea general de dueños de la Liga MX, acabando el mundial con el corte de caja, tienen que ir decidiendo. Yo te dije la semana pasada, Mikel Arriola se va a mantener como el presidente comisionado, eso sí, pero después tienen que ver toda la posición estructural de la selección nacional mexicana, la mayor, la varonil, su director deportivo, bueno, incluyendo al presidente de la federación y al director técnico, y si se queda o no Rafa Márquez. Ok, entonces, ¿y qué? A ver, la gente de Pachuca me dicen que ellos sí quieren a Rafa Márquez. Grupo Pachuca me dicen que ellos sí quieren como Rafa Márquez. Han desmentido versiones que incluso a mí me han llegado de que ellos no lo querían. Tú que eres periodista, León, ¿quiénes son los que no lo quieren? ¿Se sabe eso? Sí, yo te diría que hay ciertas voces, de lo que yo sé, que en la etapa de Rafa Márquez, cuando fue presidente del Atlas, cuando fue el presidente deportivo del Atlas, no dejó las mejores sensaciones en la organización. Hablo no de la capacidad o no de Rafa Márquez, ¿no? Quizá le llegó en un momento de su vida en donde no tenía la preparación suficiente para asumir este tipo de puesto, ¿no? Para tener la jerarquía, el manejo, el control administrativo, financiero, deportivo, de toma de decisiones, de conocimiento estructural de un club. Yo te diría que si hubiera voces que no están hoy con Rafa Márquez, están del lado no del lado de Grupo Pachuca. Ahora, Grupo Pachuca insistió para este ciclo, no hay que olvidarlo, y había otros tantos dueños que lo querían, y mira nomás el desastre que terminó siendo Uruguay. Entonces yo creo que los dueños se lo van a pensar bastante bien, haciendo el corte de caja, viendo cómo le fue a la selección mexicana, qué van a hacer con el futuro hacia el ciclo de 2030, que ya tendrá eliminatoria además. Ok, perfecto. Bueno, Leo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, saludos. A ver, Sergio, para ti... Una pregunta innecesaria antes que le preguntes a Sergio. Okay. Se me hizo de muy mala fe. ¿Qué tiene que ver en este momento si Rafa continúa o no continúa? Fue una pregunta que siento hasta para desestabilizar a la selección. O sea, ¿por qué haces esa pregunta? No tiene razón de ser en este momento. No es el momento. Es una pregunta inoportuna. 9 de 9 puntos, Claro. que no te guste. 9 de 9. 0 goles en contra. Nunca antes viste una fase de grupos como esta. ¿Cómo quitas al Vasco? Ok. Vamos, sigamos por el camino de la conversación. Ahí va. Si el Vasco No hagas así. Recibe- No es entre Sergio y yo. Los dos es contra ti. Quiero ver qué dice Sergio con quién estoy. para tomar lado. Ok. Luego, Rafa Márquez está ahí.
preacordado para el 2030. Hicieron eso para convencerlo y traérselo de Barcelona. ¿Cómo le das las gracias a Javier Aguirre? Si México acá derrota a Ecuador y luego en octavos le hace un partidazo aunque quede eliminado contra Inglaterra. Este partido contra Inglaterra sería en una semana, ¿no? El 5 de julio. 4 o 5 de julio. Domingo 5 de julio. Ok. ¿Dale? Fase de grupos perfecta, sin recibir gol, echas a Ecuador, le compites a Inglaterra, que lo normal es que te eche Inglaterra acá, aunque sea acá, porque Inglaterra está para ser campeón y México estaba para ganar su grupo. ¿Cómo le das las gracias a Javier Aguirre? Deja Inglaterra y se va a Estados Unidos a jugar cuartos de final. Muy fácil. No, como fácil. Pues sí. Como fácil. Porque se acaba, ya su contrato De se acaba. acuerdo, pero Sí, de hecho. tendrías lo visto, que mantenerlo. Que invitarlo a una extensión de contrato. Ok. Entonces ya ves cómo se hizo oportuna mi pregunta. No, es desestabilizadora, porque No. Rafa Márquez ahora mismo está en la conversación. Oye, Yo lo es acabo el de- Vasco y la Yo pongo en la gestión- conversación de esta industria lo que yo quiero y todos me siguen. Es el A ver. Vasco y su gran gestión de te vestidor. doy la razón y les doy la razón porque lo preguntas y digo, bueno, pero primero vamos a ver cómo le va a la Claro, selección. Pero ¿Cuándo se acaba la participación de México, hermana? ¿Cuándo se acaba la participación de México? hasta donde le llegue Vamos a ver. el fútbol o la suerte, ¿no? ¿Hasta También a veces no es el fútbol. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo creería que por lo menos octavos de final. ¿Se le acaba en una semana? Sí, Una sí, semana. el 5 de No, julio. o sea, es en eso, una octavos de semana final. es un tema que es Bueno, un tema que hay que ver. Ojalá que no Ok. calle la boca y el Azteca PS y la localidad ha funcionado para México a también. ver, Un poquito lo que... déjame responderte yo a lo No, tuyo. pero espérame, responde nada más a la pregunta de Sergio, en el sentido de que, ¿qué le haces con Aguirre? Bueno, puedes. hace unos días, Sí, ya nos nuestra contó, ¿no? excompañera Graciela Reséndiz le hizo una entrevista a la mujer de Javier Aguirre, a la esposa de Javier Aguirre, y le dijo, sí, él nada más tiene pensado dirigir 2 años más y retirarse. Ajá. Tiene algunas ofertas, sigue teniendo el gusanito de Inglaterra, eso lo vemos complicado, pero sí tiene, es decir, que si nada más quiere dirigir 2 años, dura 4. Pero ¿qué le pasó? en automático ¿Qué le pasó a Tom Brady que se iba a retirar y se terminó divorciando más bien, ¿no? Creo que sea, después de Sí, 44 Bueno, años. nada más para responderte. Sí, a tu pregunta Sí, desestabilizadora. sí, porque Sí. yo preveo las cosas. y tú no. Aparentemente. Gol de Croacia. Gol de Croacia Croacia. líder. Inglaterra segundo. 0-0 le está Señor. saliendo. Bienvenidos sean todos ustedes. Oli, aquí todo vientos. Agárrate, el inmortal. Pero no había como una corriente de aire alrededor. ¿No lo viste? Bueno, eso también hace que el brujo. Se me hace que sea el brujo. Bienvenidos, vientos huracanados, era de. Este mundo, decía vientos de. No sé qué convierto en este cuerpo en munro mortal. Antiguos espíritus. Bueno, eso, vientos huracanados. Era de Messenger Z. Allá estoy mezclando las comiquitas. Perdón, por favor. Bueno, bienvenidos. Información inmediata de la selección mexicana de fútbol León. Si llegaste, porque se te había ponchado la llanta. No. Sí, hermano, pero afortunadamente la talacha en México es muy eficiente. Entonces, rápido. Mira, con unos 40 minutos se detectó un buen boquete, afortunadamente bien parchada y estamos listos y sobre todo muy animados de estar aquí en Generación F. ¿Cómo nos damos cuenta que León está del otro lado del estadio? Allá no hay viento, acá si no se tiene un asistente de producción tapando el móvil. ¿Viste eso? Casi se cae la lámpara. Diony, no mientas por convivir bien y no se hace mala suerte, por Dios. Solo te digo algo, había un clima. Me voy a despeinar, dijeron. ¿Van al aire? No, si no. Pero si al león se le ponchó la llanta cuando íbamos. León, si no somos nosotros, es león, o es porque que somos torbellinos. Eso también es porque, claro, el inmortal y esos espíritus malignos. Sí, ya me confundí más que ayer en la Coneste. A ver, León, saludos. ¿Qué información hay? Y sobre la selección mexicana, ¿cómo estuvo el asunto? ¿Qué te vas? ¿Qué nuevas hay? Sí andan muy a menos, A ver, Álvaro, dijimos no entrenamiento a puerta cerrada y Javier Aguirre aprovechó que el reglamento FIFA le permitía cambiando de ronda. Es decir, acabando la fase de grupos e iniciando los 16 de final, cerrar 2 prácticas de la semana. Entonces Javier Aguirre dijo, perfecto, ni sábado y domingo abrimos. Entonces hoy hizo el táctico. Álvaro, me dicen que hay esencialmente 2 posiciones en donde pudiera haber movimientos y digamos que hay 3 jugadores para 2 puestos en uno y también otros 3 jugadores para 2 puestos en el otro. ¿Cómo formaría la selección mexicana Raúl, el tal Jorge Sánchez y Jesús Gallardo? Juan Vázquez central por izquierda, César Montes central por derecha en medio campo, Eric Lira en compañía de Luis Romo y de Gil Mora, y en el ataque Raúl Jiménez con Roberto Alvarado y Julián Quiñones. ¿Cuáles son esas dudas? Si Son Álvarez entra, puede hacerlo ya sea por Montes en la central, por derecha o también por Lira, en la posición de volante de contención. Entonces te diría que entre Lira, Montes y Álvarez 2 van a jugar, uno termina en el banquillo. Y también en cuanto a los interiores, si no fueran Romo y Mora, el otro que probó fue Álvaro Fidalgo. Entonces lo mismo. Entre estos 3 jugadores van a estar los 2 volantes, seguramente que acompañarán al recuperador en ese medio campo mexicano. Y León, un abrazo. ¿Qué sabes de cómo se sienten al interior de la selección, de que todo parece indicar que el rival será Ecuador? Miren, segundo de las eliminatorias en Conmebol, que solo permitió 5 goles en 18 partidos eliminatorios en Sudamérica. Uno cuando pensaba que México sea primero para que se quede en el Azteca, pero luego para que le toque un tercer lugar. Quizá como Irán, como Argelia, como Congo, no como Ecuador, no León. ¿Cómo están en ese sentido en la selección nacional mexicana? Totalmente, Sergio, totalmente. Y a ver, fue tan complejo el sistema que elaboró la FIFA para definir quiénes iban a enfrentar a esos mejores terceros lugares que muy poca gente lo comprendió a cabalidad. Había, como les decía, no el multiverso del Doctor Strange, haciendo referencias a películas o series de televisión que daba 495 posibilidades y dentro de las 495 dependía que mejores terceros lugares se metían. No, si Escocia todavía con la combinación de resultados de rebote se mete, será Escocia.
Luce muy improbable según es 97, 9% probable Ecuador 2, 1% Escocia. Si Escocia clasifica, será Escocia aquí el martes. Si no, todo indica que es el equipo de Ecuador, entonces será el Tri contra la Tri. Y lo que te digo es que parece un tanto injusto, ¿no? Sergio, yo creo que ese es el sentir. Por lo menos dentro del centro de alto rendimiento, de decir, bueno, hicimos una fase de grupos fantástica. 9 de 9, 6 goles a favor ni en contra y de repente el rival, pues, es como un segundo lugar de otro grupo disfrazado de tercero, ¿no? León, te mando un fuerte abrazo. A ver cuál sería el plan, sobre todo en la generación de goles, porque estamos hablando de frente a una selección que defensivamente es muy ordenada y que quizás no ha tenido el mismo paso en esta Copa del Mundo que en la eliminatoria, pero ya en fase de eliminación directa. Supongo yo que van a salir con todo. No coincido contigo, claro, creo que si nos fuéramos a las líneas de apuestas voy a esperar a que nuestro compañero Honcho Clay se incorpore mañana, que hoy la producción le dio día de descanso a Honey. Te va a decir que el jueves a las bajas, ¿no? México ha recibido 2 goles en 11 partidos del 2026. Contando los 8 de preparación y los 3 de esta fase de grupos donde mantuvo la valla invicta. Entonces es lo mismo, es una de las virtudes de Ecuador y yo creo que pasará también por el juego físico en medio campo, pero también por ese jugador que tenga la calidad suficiente para romper el partido. Creo que por ahí Gilmore, sobre todo la segunda mitad que hace contra la República Checa, puede ser el jugador clave de ese mediocampo, ¿no? Si Gilmore toma el balón y se quita un par de rivales, o toma el balón y mete un pase filtrado con ventaja, como en el primer tiempo a Roberto Alvarado, que termina enviando el Piojo el balón desviado. Creo que ahí será en buena medida parte de lo que podrías decir un partido de 1-0 o un partido 0-0 y que se vaya a la larga y a los penales. Sí, claro, yo creo que hoy hay más preocupación que decir, híjole, y si hubiéramos sido segundos y vamos contra Canadá en Los Ángeles, que es la segunda casa de México. Fue contra el 86, ¿no? Sí, a la corte. Entiendo que después de esa fase perfecta, primera vez de un mundial que México hace 9 de 9, no recibe goles y mete 6. Pues de pronto se puede caer en el exceso de los ánimos triunfalistas, de fuera, desde el interior de la selección. Lo puede hacer la afición, lo puede hacer un sector de la prensa. Pero Aguirre, que tanto les ha dicho al grupo para no excederse en esos ánimos triunfalistas, hoy no hemos ganado nada. Piensa en la tierra y no puede haber exceso de confianza. Te lo repiten como pericos los jugadores. Eso que dijiste, o sea, no hemos ganado nada. Avanzamos de ronda. Perfecto, pero para hacer historia por lo menos hay que dar 2 escalones más, ¿no? Porque México, claro, otros formatos, 4 partidos en 1975 y 1986. Pero en ambas ocasiones cuando fue sede llegó a los cuartos de final. Y aquí para llegar a los cuartos tienes que jugar 6 partidos, incluyendo ese mismo de esa ronda. Entonces, si yo te diría, mi querido Diony, que Javier ha sido muy estricto con el grupo en esa parte en decir mentalidad 0, excesos de confianza, 0 triunfalismos. Una cosa es el buen rollo, el buen ambiente, que sí bromean los jugadores entre ellos o hasta con la prensa, que andan bastante jocosos ahí en el CAR, cuando tenemos los entrenamientos abiertos, y otra muy distinta, que no se lo tomen muy en serio. Y creo yo, Diony, que hay una cosa que es clave en todo este tema. Si el rival vamos a pensar no que hubiera sido Argelia, que hubiera sido Cabo Verde, que hubiera sido si se hubiera metido a Arabia, que hubiera sido, no sé, Curazao, Haití, no sé, hasta Escocia, ¿no? A lo mejor ese ánimo de decir, mira, pues somos amplios favoritos, pues a lo mejor puedes caer en un exceso de confianza, ¿no? En cambio, al saber que es Ecuador, no hay margen de error. Ecuador en un partido te echa Álvaro rápido. Plan León, el plan sigue de que Rafa Márquez continúe al frente de la selección mexicana de fútbol. Ese plan continúe se tiene. Mira, hay un plan para que Rafael Márquez continúe como director técnico de la selección. Si ese no es el plan de todos los dueños. Álvaro, ese no es el plan de todos los dueños y tiene que llegar la asamblea. Y en la Asamblea General de Dueños de la Liga 1010, acabando el mundial con el corte de caja, tienen que ir decidiendo. Yo te dije la semana pasada, Miquel Arriola se va a mantener como el presidente comisionado. Eso sí, pero después tienen que ver toda la posición estructural de la selección nacional mexicana, la mayor, la varonil, su director deportivo. Bueno, incluyendo al presidente de la federación y el director técnico. Y si se queda o no Rafa Márquez. Ok, entonces, ¿qué? A ver, la gente de Pachuca me dicen que ellos sí quieren a Rafa Márquez, Grupo Pachuca. Me dicen que ellos sí quieren, como Rafa Márquez. Han desmentido versiones que incluso a mí me han llegado de que ellos no lo querían. Tú que eres periodista, León, ¿quiénes son los que no lo quieren? Se sabe eso. Sí, yo te diría que hay ciertas voces de lo que yo sé que en la etapa de Rafa Márquez, cuando fue presidente del Atlas, cuando fue el presidente deportivo del Atlas, no dejó las mejores sensaciones en la organización. Hablo no de la capacidad o no de Rafa Márquez, no. Quizá le llegó en un momento de su vida en donde no tenía la preparación suficiente para asumir ese tipo de puesto, para tener la jerarquía, el manejo, el control administrativo, financiero, deportivo, de toma de decisiones, de conocimiento estructural de un club. Yo te diría que si hubiera voces que no están hoy con Rafa Márquez, están del lado de no del lado del Grupo Pachuca. Ahora Grupo Pachuca insistió en para este ciclo, no hay que olvidarlo. Y había otros tantos sueños que lo querían y mira nomás el desastre que terminó siendo Uruguay. Entonces yo creo que los dueños se lo van a pensar bastante bien haciendo el corte de caja, viendo cómo le fue a la selección mexicana, qué van a hacer con el futuro hacia el ciclo de 2030, que ya tendrá eliminatoria además. Ok, perfecto. Bueno, Leo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Saludos. A ver, Sergio, para ti, pregunta innecesaria. Antes que le preguntes a Sergio, se me hizo de muy mala fe.
¿Qué tiene que ver en este momento si Rafa continúa o no continúa? Es una pregunta que siento hasta para desestabilizar a la selección. O sea, ¿por qué haces esa pregunta? No tiene razón de ser. En este momento no es el momento, es una pregunta inoportuna. 9 de 9 puntos que no te guste, 9 de 9 0 goles en contra nunca antes vista. Una fase de grupos como esta. ¿Cómo quitas al Vasco? Ok, vamos, sigamos por el camino de la conversación. Ahí va, sí, el Vasco. No hagas así. Recibe, entre, Sergio, yo, nosotros contra ti. Quiero ver qué dice Sergio. ¿Con quién estoy para tomar lado? Ok, luego Rafa Márquez está ahí preacordado para el 2030. Hicieron eso para convencerlo y traérselo de Barcelona. ¿Cómo le das las gracias a Javier Aguirre si México acá derrota a Ecuador y luego en octavos le hace un partidazo? Aunque quede eliminado contra Inglaterra, este partido contra Inglaterra sería en una semana, el 5 de julio, 4 o 5 de julio. Domingo 5 de julio. Kai, dale. Fase de grupos perfecta sin recibir gol. Echas Ecuador, le compites a Inglaterra, que lo normal es que te chinga Terra acá, aunque sea acá, porque Inglaterra está para ser campeón y México estaba para ganar su grupo. ¿Cómo le das las gracias a Javier Aguirre de Inglaterra y se va a Estados Unidos a jugar cuartos de final? Muy fácil, ¿no? ¿Como fácil? Pues sí, como fácil, porque se acaba ya su contrato. Pero tendrías, visto lo visto, que mantenerlo, que invitarlo a una extensión de contrato. Ok, entonces ya ves cómo se hizo una. Mi pregunta es desestabilizadora porque Rafa Márquez ahora mismo está en la conversación. Oye, lo acabo de Vasco y lo pongo en la conversación de esta industria. Lo que yo quiere, todos me siguen, es el Vasco y su gran gestión de vestido. Te doy la razón y les doy la razón porque la pregunta no lo preguntes y digo bueno, pero primero vamos a ver cómo le va la selección. Pero cuando se acaba la participación de México, hermana, cuando se acaba la participación de México, hasta donde vamos a ver el fútbol o la suerte no es el fútbol, hasta dónde va a llegar. Yo creería que por lo menos octavos de final se le acaba en una semana. Si la semana 5 horas en una semana es un tema que hay que poner, ojalá que no, que nos calle la boca y el Azteca. PS y la localía funcionaba para México. A ver, un poquito lo que déjame responderte yo a lo tuyo, pero me responde una más a la pregunta de Sergio, en el sentido de que ¿qué le haces con Aguirre? Bueno, puede. Hace unos días sí ya nuestra ex compañera Graciela R. Sendis le hizo una entrevista a la mujer de Javier Aguirre, la esposa de Javier Aguirre, y le dijo si él nada más tiene pensado dirigir 2 años más y retirarse, tiene algunas ofertas, sigue teniendo el gusanito de Inglaterra. Eso lo vemos complicado, pero si tienes decir que si nada más quiere dirigir 2 años dura 4. Lo que le pasó automático, que le pasó a Tom Brady, que se iba a retirar y se terminó divorciando, más bien no creo que sea después de 44. Nada más para responderte así a tu pregunta desestabilizadora, porque yo preveo las cosas aparentemente. Gol de Croacia, gol hacia el líder. Inglaterra segundo 0-0 le está saliendo.